a Marcelo la invitación. Creo que hay hartas cosas que conectan con lo que presentó Sebastián. Vamos a ver si mi inscripción desde el lado de la filosofía no me pone del lado de la prosa extractiva, ¿no? La blanca inquietud de nuestra tela, Mallarmé y la lectura estrellada, un epígrafe de Mallarmé, variaciones sobre un tema, las constelaciones comienzan a brillar. Es preciso volver a aprender a leer. En el momento de dar cuenta de la profunda impresión que causó en él el encuentro con el Coup de Dés de Mallarmé, Valéry remarca que el saber de la lectura vacila ante este poema que parece, como dice, ¿no?, elevar al fin una página a la potencia del cielo estrellado. Esta correspondencia entre los astros relumbrando en el firmamento y la experiencia de lectura que suscita esta obra sin parangón será persistente en la memoria del que fuese acaso su primer lector. Dice Valéry, ¿no?, el conjunto me fascinaba como si se hubiera propuesto un nuevo sistema estelar en el cielo, como si hubiera aparecido una constelación que al fin significara algo. La noche de 1897, la que caminaba junto al poeta, luego de que éste en su casa de Balbín le mostrase las magníficas hojas de pruebas de la gran edición compuesta en laúd, Valéry cuenta que no pudo dejar de observar el innumerable cielo de julio. Imaginando que ambos marchaban bajo las estrellas consteladas de ese cielo de verano, como fumadores oscuros en medio de la serpiente, el cisne, el águila, la lira, dice Valéry. Caminábamos en lo profundo de una noche así, entre las frases que intercambiábamos, pensé en la maravillosa tentativa. ¿Qué modelo, qué enseñanza hay arriba? Allí donde Kant, bastante ingenuamente tal vez había creído ver la ley moral, Mallarmé percibía sin duda el imperativo de una poesía, una poética. Valéry mira hacia las constelaciones para aquilatar los alcances de esta lectura estrellada por la experiencia poética del Coup de Dés. El propio Mallarmé, por lo demás, le había expresado allí, en una carta que esperaba darle al poema, un aspecto de constelación. Valéry recuerda que el poeta había estudiado muy cuidadosamente, incluso en los afiches, en los diarios, la eficacia en la distribución de los blancos y los negros, a la vez que la intensidad comparada de los tipos. En dicha disposición tipográfica, afirma, era preciso reconocer lo esencial de su tentativa. Walter Benjamin también repara en la atención que Mallarmé presta a la profunda transformación de la escritura por efecto de la industrialización. Así, en el texto Censor, curado del libro, con la mirada puesta en las nubes de langosta de la escritura que sobrevuelan sobre el habitante de la gran ciudad, Benjamin escribe: Mallarmé, que desde la cristalina concepción de su obra, sin duda tradicionalista, vio la verdadera imagen de lo que se avecinaba, utilizó por primera vez en el Coup de Dés las tensiones gráficas de la publicidad, aplicándolas a la disposición tipográfica. La yuxtaposición entre el poema más elevado y la prensa cotidiana avisa que Mallarmé habría advertido la necesidad de leer esta inusitada espacialización del sentido. Esta escritura arrastrada a la calle, cuya verticalidad y dispersión Mallarmé habría incorporado visionariamente en el poema, porta para Benjamin un carácter expresivo que exige ser dilucidado, como lo muestra su proyecto de lectura de la ciudad de París. Escribiendo un golpe de dados, Mallarmé se convierte, como luego lo haría Benjamin, en eximio lector de la ciudad. Para ambos, las ciudades son vastas salas de lectura. Solo hay que aprender a perderse en sus laberínticos detalles. Mallarmé prosigue negro sobre blanco, experimentando con el uso de las tipografías y el espacio entre las letras, aquello que en el alfabeto de los astros dispone su trazado titilante sobre campo oscuro, ¿no?, trayendo versos de variación. Mallarmé, comenta Blanchot en el libro que vendrá, no habrá dejado de pensar en esta semejanza entre espacio cósmico y espacio literario. Dice, ¿no?, el problema del cielo y de la estrella es el gran enigma del Coup de Dés.
poema en el que al subsistir solo el espacio de las palabras, ese espacio irradia con un puro fulgor estelar. Retomando el vínculo tendido entre texto y firmamento, entre blanco de la página y cielo nocturno, Blanchot, junto con reconocer la poética de Mallarmé el surgimiento de una nueva concepción del espacio literario, vuelve a refrendar el sentimiento de asombro y estupor que se apodera del lector que se tropieza con este libro inhabituado. Lo cito, Blanchot. Para nosotros, tan familiares creemos de todo lo que no es familiar, continúa siendo la obra más improbable. Cabría decir que asimilamos con más o menos acierto la obra de Mallarmé, pero no un coup de dé. Un coup de dé anuncia un libro muy distinto al libro que todavía es nuestro. Por él vislumbramos lo que llamamos libros, según el uso de la tradición occidental, en que la mirada identifica el movimiento de comprensión con la repetición de un vaivén lineal, solo tiene justificación en la facilidad de la comprensión analítica. En el fondo nos es preciso reconocerlo. Tenemos los libros más pobres que pueden concebirse y seguimos leyendo, después de algunos milenios, como si siempre no hiciéramos más que empezar a aprender a leer. Introducir un espaciamiento de la lectura, sustituir la lectura ordinaria, esa lectura lineal que entiende que leer es necesariamente ir de una parte a otra. Estos son los términos con los que Mallarmé había presentado su propio ejercicio poético. El prefacio de un coup de dé, comillas, ¿no? Dice Mallarmé, preferiría que no se leyese esta nota o bien que una vez recorrida se la olvidase. No es sino una invitación a aprender a leer de un modo diferente, que sin embargo nos ofrece con un afán de instrucción, sin presuponer, apunta Mallarmé, el futuro que tendrá este texto. Desafiando el vaivén continuo de la mirada, enriqueciendo el dominio literario como con una segunda dimensión, dice Valéry, este poema improbable invita a recorrer el texto con una lectura superficial, una lectura en la que el sentido no se esconde en lo profundo de la obra, como se piensa tradicionalmente cuando se quiere dar a ver el sentido velado en la escritura, sino que más bien se propaga como un efecto de superficie, siempre susceptible de reconfigurarse a partir de nuevas constelaciones entre los signos. Un coup de dé es precisamente eso, un poema que se recorre, remarca bellamente Fernando García, lo cito, ¿no? La lectura aún avanza, pero ya no según la convención de la izquierda hacia la derecha, o al menos no tan solo a través de ella. Un movimiento no lineal se le interpola, un movimiento deslizante y discontinuo que no necesariamente avanza, sino que también retrocede, salta, sube, baja, se pierde, toma diagonales, se arremolina, se detiene, acelera, en fin, tal como avanzan también los sueños o una bailarina baila. El espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse, afirma Barthes en El susurro del lenguaje, teniendo a la vista la inusitada textura de este poema que esparce letras, las disemina, ¿no? Marcas negras sobre la página en blanco, como un niño que juega diseminando objetos en los que trastabilla la autoridad interpretativa. Refiriéndose a Mallarmé, Barthes señala la muerte del autor. Toda la poética de Mallarmé consiste en suprimir al autor en beneficio de la escritura, lo cual, como ya se verá, es devolver su sitio al lector. El lector recorre a saltos la materialidad de esta escritura, rememorando, como describe Benjamin, que lo hace el fichero, la tridimensionalidad de la escritura en su origen, cuando era runa o quipu, como si en esta poética que espacializa el sentido rondase el espectro de esos tiempos antiguos, en los que leer implicaba moverse entre nudos y piedras, sentir su materia, su superficie. Cuando leer, como recuerda Benjamin, era despertar vínculos en latencia, a la manera de aquel que tendía entre los puntos titilantes en el cielo pasarelas imaginarias. Contemplando la doble página del coup de dé, nuevas figuras parecen esbozarse, invitando al lector a moverse entre esos signos espaciados, a entrelazar unos y otros, emulando el gesto de esos lectores que antaño, agrupando las estrellas, tendieron lazos fortuitos entre astros distantes para orientarse en los sucesos de la tierra y la navegación.
Nada habrá tenido lugar, sino lugar, excepto quizás una constelación, desliza Mallarmé en uno de los versos del QDD, instándonos a reparar en la inédita movilidad de una lectura que debe explorar a tientas el espacio de la obra, encontrándose en cada tirada de dados con nuevas configuraciones. Cada vez que un QDD se lee, una chance otra de la lectura se abre paso. Esto es lo que parece restallar en ese verso que solo aparece si el lector acepta el envite de sobrepujar la preeminencia del principio de linealidad de la lectura. Leyendo de otra vez, el verso aflora, se hace la experiencia de su aparición. Nada habrá tenido lugar, sino lugar, excepto quizás una constelación. Comienza a hacerse patente que a raíz de esta transgresión de la línea, el acto de leer ya no puede confinarse al uso dialógico del lenguaje como vehículo de comunicación y de saber, puesto que el lenguaje literario, como dice Blanchot, no es un lenguaje de la continuidad, un lenguaje lineal con desarrollo simple. No es fortuito que asociemos el nombre de literatura y la irrupción de algunas, esta Blanchot, obras evidentemente escandalosas, obras que molestan nuestras maneras de leer. El carácter escandaloso de este texto, el de Mallarmé, no tardará en ser consignado por los primeros lectores de un QDD, como lo corrobora las apreciaciones recogidas por Bertrand Marchand en Stéphane Mallarmé, Memoria de la Crítica, ¿no? Es un texto que recoge muchas afirmaciones que surgieron en el momento de la publicación, cito algunas, ¿no? No he podido tomar partido respecto de esta serie de vocablos, afirma Lombroso. La desgracia es que todo el mundo no puede leer dormido, dice por su parte Anatole France. La obra de Mallarmé suscita la hostilidad, según el juicio de Pica. Uno cierra el libro con la vaga impresión de haber sido embaucado, remata Audic. Una y otra vez la puerta del poema, apenas entreabierta sobre el umbral del prefacio, que también se juzgó ilegible, se cerraba inmediatamente. Monsieur Mallarmé ha sentido la necesidad de explicarnos su poema. Por desgracia, el comentario es de una oscuridad tal que nosotros debemos renunciar a captar allí todas esas misteriosas bellezas. Cuenta Marshall que les peta la pava. Pasado un ciclo de ese primer escozor, que presentía que la seriedad de la lectura había sido puesto en jaque por una astuta pero incomprensible jugada del más oscuro de los poetas, como lo llama Charles Moron, ha comenzado a presentirse que esta poética que lanza sus dados en los bordes de lo legible nos confronta el hecho de que no hay una sola manera de leer, que una nueva lectura de la lectura es posible. Si la poética de Mallarmé imprime tal inquietud en el lector, esto se debe a la manera en que ella desconcierta la linealidad de la lectura en un sentido fuerte, poniendo en entredicho su unicidad, su telos. Grossman resume de manera notable lo que esta poética hace a la experiencia de la lectura, reparando en lo que ese lector excepcional que fue Blanchot admira, recoge y conserva de la tentativa de Mallarmé, ¿no? Cito a Grossman. Del proyecto del libro de Mallarmé, Blanchot conservó la indecisión movediza, la movilidad de las hojas separadas desbaratando la linealidad del sentido y la lectura. Del QDD admira la invención de un nuevo espacio que une la más grande dispersión y una tensión capaz de asemejar la diversidad infinita. Del programa mallarmiano, cuya locura lo fascina, Blanchot recoge el poder extremo de explosión, la diseminación de las sílabas, el espaciamiento y el infinito movimiento de la lectura, sustituyéndose por la individualidad del autor y del lector. Blanchot remarca con insistencia el efecto de lo escrito por Mallarmé en la experiencia de la lectura. Dice en el libro que vendrá, la lectura como la poesía es la operación. En el manuscrito póstumo de su proyecto de libro, Mallarmé insiste en el carácter de peligro y de audacia que implica la lectura. Por eso mismo no parece fortuito que el QDD, espejeando en el texto mismo su carácter de cesura o acontecimiento, Derrida habla de que se trata de la invención de un nuevo espacio, uno que trastorna todas las categorías. Decía, no es fortuito que Mallarmé no evoque el vínculo entre la lectura y la navegación, hermanando el acto de leer con la travesía en mar abierto y lo que este viaje conlleva de aventura y riesgo de naufragio. Escribe Grossman en La caída de los cuerpos:
El poema, recordamos, evoca un cielo constelado y el abismo de las olas, velas y vaivenes de páginas espaciadas. Caen palabras y dados, arrojados desde el fondo de un naufragio y que declinan en la página de izquierda a derecha transversalmente. Deteniéndose en la afirmación de Mallarmé en el prefacio Coup de D, en efecto, los blancos tienen importancia, impresionan de entrada, ¿no? Sonia Asa señala que el blanco, hasta entonces considerado como simple fondo, se vuelve para el poeta una parte constitutiva de la composición. La distinción forma-fondo es por consiguiente puesta en entredicho, dado que no se puede hacer abstracción de la espacialidad de la página. La irregularidad de los espaciamientos y la variedad de los caracteres, cumpliendo una doble función semántica y rítmica, introducen una nueva movilidad en el texto, emparentándolo a una partitura. Frente a los blancos que asumen su importancia, perturbado por esos silencios que han tomado cuerpo, sorprendido por la disposición arremolinada de letras que rompen con las ataduras del verso y la métrica convencionales, dice Valéry, era toda una tormenta mental realizada de página en página hasta el extremo del pensamiento. El lector alfabetizado, ese que somos, ¿no? Ese que ha aprendido a vérselas con lo escrito como si se tratase de la mera transcripción lineal de la palabra hablada, debe acusar el golpe, acusar recibos del golpe. Convirtiéndose por efecto de este coup de rey y su lectura estrellada, nuevamente en analfabeto, uno que en esta jugada del lenguaje ha quedado despojado de su saber leer, teniendo que arriesgarse en la lectura sin contar por anticipado con las pautas que determinan cómo hacerlo, sin conocer por tanto las reglas de la lectura. ¿Cómo leer sin saber hacerlo? Estamos, dice Agamben sobre la dificultad de leer, ante un libro que parece destinado a ojos que no pueden leerlo y que ha sido escrito por una mano que en cierto sentido no sabe escribir. Ante la agresión, prefiero replicar que algunos contemporáneos no saben leer, apunta Mallarmé en El misterio de las letras, en una frase que no debería tomarse como mera declaración de arrogancia, sobre todo porque en la estela de estas reflexiones puede barruntarse que en dicha interpelación no habla la evidencia del valor del texto presente, no podría anunciarla por lo demás aquel que afirma la desaparición elocutoria del poeta, sino el don, fuera de cálculo imprevisible, de una lectura que vendrá. Blanchot dice, ¿no? Posibilidad abierta una vez más para que los dados de nuevo echados sean el brote mismo de la palabra. Ya no hay para este poema que alborota la sintaxis hasta el extremo lectura en sentido único. La lectura sucesiva del texto tradicional de principio a fin tiene que confrontarse con otras posibilidades de lectura todavía inexploradas. Quizás, ¿no? El condicional que ronda un coup de D nos indica que no, y esto es Blanchot, que no se trata de la última palabra sobre el sentido del devenir poético que allí se juega. Poema silencioso como ninguno, un golpe de dados no se brinda si nos limitamos a la mera escucha. Esto es, intentamos cerrar los ojos a la letra para oír lo que allí supuestamente se nos dice. Es bajo los ojos que en este poema visible los campos de significación se organizan. Y antes Lyotard, en su obra de 1974, Discurso Figura, advertía esta singular transformación. Lo cito. Con un golpe de dados, jamás abolir al azar, Mallarmé hurta radicalmente el lenguaje articulado a su función prosaica de comunicación. Revela en él un poder que lo excede, el poder de ser visto y no solo leído, oído, el poder de figurar y no solo de significar. Lectura gráfica, fisionómica o figural son los nombres que Muriel Pic y Emanuel Aloa ensayan para referirse a esta lectura. La lectura, dicen, tal y como la piensa Mallarmé, enfatizando que el blanco entre las letras no está ahí solamente para permitir la identificación sin falla, sino que puede devenir, en tanto que espacio contingente, el teatro de operaciones de un remontaje inédito. El blanco en Mallarmé se convierte sorpresivamente en un espacio operatorio. Sucede que en esta inédita poética del espaciamiento, cuya textura se urde con blancos y silencios, significativo silencio que no es menos bello de componer que los versos, dice Mallarmé, el acto de leer se estrella, la lectura misma se torna constelatoria.
Así proponen pensarlo Pic y Aloa en un ensayo que se llama, que es alemán-francés, ¿no? Lisibilité, les Barquet, destacando esta conmoción de la legibilidad que se abre paso, tanto en Mallarmé como en el pensamiento benjaminiano, anudada en ambos a la imagen de las constelaciones formadas entre las estrellas. En los dos casos, el de Benjamin y Mallarmé, se trata de reconocer un modelo premoderno de escritura asimilado al alfabeto de los astros, las constelaciones. Estoy citando a Pic y Aloa. El texto trascendido y trascendente, escrito con tinta divina, donde Kant, bastante ingenuamente tal vez, había creído ver la ley moral, como lo subraya Valéry en el momento de dar cuenta del prodigio que es el Coup de D de Mallarmé, ya no puede ser más reivindicado en el ejercicio de una legibilidad en la que el texto es un sistema de inmanencia, propagando el sentido sobre una superficie, en superficie. Una nueva lectura se impone que es superficial en un doble sentido. Ella rechaza a la vez la profundidad y la linealidad. Ella se despliega como un campo de estrellas. Verdadera cesura epistemológica, el Coup de D da a repensar, vía la lectura, nuestra percepción del tiempo y del espacio. Asistimos vía la lectura a una alteración de nuestra percepción del tiempo, su supuesta progresión y linealidad, y del espacio, organizado a partir de la idea de centro y de los confines que lo circundan. Verdadera cesura epistemológica, reafirman Pic y Aloa, subrayando los efectos de este procedimiento constelatorio que hace relumbrar las potencias de transformación de una lectura que modifica el tiempo y el espacio con su praxis. Benjamin y Mallarmé, desde la constelación que los une, y aquí hay una clave que entregan Pic y Aloa, porque señalan que existe la posibilidad que Benjamin forje el concepto de legibilidad en el convoluto N de París, capital del siglo XIX, el libro de los pasajes, en referencia principalmente a la tentativa malarmiana. Entonces, decía, Benjamin y Mallarmé han mostrado a partir de las estrellas y sus configuraciones hasta qué punto la lectura no es un invariante, y que todo, con ese todo saluda a la más elemental orientación en el mundo, puede llegar a modificarse con su ejercicio. Lo que relumbra la constelación que Pic y Aloa va a entenderse entre Benjamin y Mallarmé implica ciertamente un resquebrajamiento del modelo hermenéutico, del principio de legibilidad que completa el círculo que lo define y que parte de la creencia de una significación que puede ser recuperada por un sujeto que, leyendo, se comprende. La lectura constelatoria, saliendo de este círculo, libera esta experiencia del modelo interpretativo constreñido por las ideas de centro y profundidad. Haciendo de ella una praxis de superficie, la lectura ya no asume la intención del sujeto soberano, el querer decir del texto, sino que se entrega a los poderes de las correspondencias y las semejanzas, siempre desbordantes respecto de dicha intención, pero que son la única forma de que se dé a leer lo que de otro modo quedaría simplemente fuera de los márgenes de la legibilidad. Sin duda, lo que nos indica esta constelación de la lectura es que el acto de leer ya no teme estrellarse, errar, equivocarse, puesto que sabe que debe acompañarse de una ilegibilidad que recae sobre la misma lectura, sobre el sentido único, el telos del sentido que desde la matriz hermenéutica se le supone. Voy a cerrar, en serio. Cuando ya no hay prescripción del sentido, la lectura debe entonces constelarse. ¿Cómo leer si no, en el caso de un Coup de D, la blanca inquietud de ese espacio vacante entre las letras y las palabras? ¿Cómo una lectura siguiendo la indicación de Mallarmé puede ella misma espaciarse? La blanca inquietud de nuestra tela es el verso final del poema Saludo que Mallarmé escribió en 1890. Lo cito, ¿no? Soledad, arrecife, estrella, a todo lo que haya merecido, al blanco afán de nuestra tela. Se lee la traducción de Gorbea. Blancas inquietudes es el título del libro que Didi Duerman dedica a la lectura de los blancos en el arte y que tiene a este poema del Mallarmé por epígrafe. Mostrar, ocultar, dar a ver, a entender por montajes, hacer aparecer los silencios, los intervalos que hacen despuntar lo que el discurso no capta, lo que escapa a la lógica significante. A ellos se han dedicado los diversos artistas que convoca Didi Duerman para conformar con sus obras este atlas de blancos. Sobre el saludo de Mallarmé, que el poeta dispuso como epígrafe de la recopilación completa de sus poesías que dejó ordenada antes de su muerte, saludo acogida al lector, por tanto,
invitación a la incierta navegación de la lectura, Didi Burman señala: en definitiva, se trataba, a través de este saludo, de reconocer en otro, quienquiera que fuese, una blanca inquietud compartida, como si la proliferación de un poema, o la ejecución de una partita, o la composición de una imagen, pusiese en juego ese reconocimiento de una inquietud común desde la soledad de cada uno, el arrecife de la obra producida y la estrella o la constelación que allí saca la luz en nuestro pensamiento, su contemplación, su lectura o su escucha. Termino. La lectura, comenzamos a entrever desde el Mallarmé, quizás encuentre otra chance en algo semejante a una constelación.